Continuamos con el IRPF. Hemos visto el hecho imponible, es decir, ¿por qué tributamos? Por la obtención de renta. También hemos visto el sujeto pasivo, es decir, la persona que tiene y que está obligada a pagar el impuesto. Vale, pero ¿cómo tiene que hacerlo? Vamos a hacer una primera aproximación a lo que es la liquidación del impuesto. Y si hago esta primera aproximación es simplemente para que tengamos claro un esquema de lo que será la liquidación. Pero de entrada, os aviso, para aquellos que no habéis visto antes impuesto de la renta de las personas físicas, es aparentemente un poco complejo, sin perjuicio de que voy a aprovechar lo que ya sabemos de otros impuestos. Entonces, hemos visto el impuesto de sociedades y conocemos el esquema de la liquidación. Entonces, en ese sentido, es muy parecido el esquema. Lo que voy a hacer es una adaptación de esa liquidación, la que ya conocemos, a la del IRPF. Bueno, pues si recordáis, en el impuesto de sociedades partíamos del resultado contable. Y con los ajustes correspondientes, os recuerdo, diferencias permanentes y temporarias, tanto positivas como negativas, calculábamos la base imponible. Multiplicado el tipo de gravamen, obteníamos la cuota íntegra. A la cuota íntegra menos las deducciones y bonificaciones que procedían, nos permitían calcular la cuota líquida. Y la cuota líquida menos las retenciones y menos los pagos a cuenta realizados, obteníamos la cuota diferencial, la cuota a liquidar. Bien, pues en ese sentido es muy parecido. En lugar, en este caso, de partir de ingresos y gastos, aquí lo que tenemos son diferentes rendimientos. Rendimientos del trabajo, rendimientos del capital, rendimientos de actividades económicas. También teníamos imputaciones de renta, como hemos visto, y ganancias y pérdidas patrimoniales. Todo ello conjuntamente suma a la base imponible, sin perjuicio de que, como veamos, va a haber dos bases imponibles, la que llamamos general y la del ahorro. Pero en definitiva hemos calculado la base imponible. ¿Vale? Ya veremos qué forma parte de la base imponible general y del ahorro, pero en este esquema, muy sintetizado, veis en este caso la parte de la izquierda que suma rendimientos del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, determinados rendimientos de capital mobiliario, mejor dicho, imputaciones de renta, ganancias y pérdidas patrimoniales y, con algunas características, integran la base imponible general. Mientras que los rendimientos de capital mobiliario, veremos cuáles son determinados, tienen aquí el asterisco, pero determinados rendimientos de capital mobiliario y determinadas ganancias y pérdidas patrimoniales integran lo que se llama la base imponible del ahorro. Bien, a esa base imponible se le pueden practicar reducciones, obteniendo lo que se llama la base liquidable. Fijaos, si cojo en este caso la base imponible general aquí, si cojo la base imponible del ahorro aquí, puedo hacer determinadas reducciones, en cuyo caso obtengo la base liquidable general y la base liquidable del ahorro. Bien, a la base liquidable es a la que se le aplica la escala de gravamen y, como hemos visto que estaban cedidas a las comunidades autónomas, se va a aplicar por partida doble, la del Estado y la de las comunidades autónomas. Pero antes de ello, y como hemos visto anteriormente, procedemos a hacer más pequeña la base liquidable descontando el mínimo personal y familiar. Cuando lo hemos hecho, aplicamos la escala de gravamen, ¿vale? Y obtenemos la cuota íntegra. Claro, al aplicar dos escalas tenemos dos cuotas íntegras, pero en definitiva al sujeto pasivo lo que le importa es lo que paga, ¿vale? Entonces tendremos la cuota íntegra. A la cuota íntegra, si le practicamos una serie de deducciones, obtenemos la cuota líquida. Y si le restamos lo que ya hemos pagado previamente, como son las retenciones y pagos a cuenta o pagos fraccionados, obtendríamos la cuota diferencial. Bien, quedaos simplemente con el esquema, ¿vale? Un esquema muy similar, muy parecido, pero donde en tanto individualizamos los rendimientos, no tenemos la totalidad de los ingresos y la totalidad de los gastos como hacemos en el impuesto de sociedades, sino que vamos a ir calculando cada uno de los rendimientos de manera individualizada. Rendimientos del trabajo, rendimientos del capital, rendimientos de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales, y todos ellos conforman la base imponible. Esta tendrá una serie de reducciones que veremos y nos permite entonces hacerla más pequeña, la base de tributación, y obtenemos la cuota líquida. A la cuota líquida se le practican los mínimos personales y familiares que hemos visto en el vídeo anterior, obteniendo entonces la base liquidable, pero sometida a gravamen. A la base liquidable le aplicamos la escala
que ya hemos dicho que es doble, la del Estado y la de la comunidad autónoma, pero que no vamos a entrar en esa cuestión. A nosotros lo que nos interesa saber es que a la base liquidable le aplicamos la escala, las dos escalas, y obtengo la cuota íntegra. La cuota íntegra se puede reducir en función de las circunstancias personales o familiares, en función, en este caso, de las deducciones, como podemos ver. Y obtenemos la cuota líquida, que es lo que realmente pagamos, en este caso, por el impuesto. Pero como es probable que con la gestión del impuesto se hayan realizado, en este caso, retenciones o tengamos retenciones o pagos a cuenta, liquidaremos el impuesto con la cuota diferencial.